Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este caso lo que vamos a hacer es recopilar información de lo que ha estado ocurriendo durante estos últimos días, semanas y prepararnos para las próximas semanas y meses y sobre todo daros algunos consejos de lo que hay que hacer y no hay que hacer en algunas situaciones del mercado. También os recuerdo que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción, donde os mando todas mis operativas de criptos en spot y futuros, operaciones con el SP500, Nasdaq, Eurodólar, Libra, oro y mucho más. Tenéis también acceso a mi portfolio en todo momento y también podéis acceder desde la zona de miembros de YouTube. Así que dicho esto, comenzamos con el vídeo. Muchos de vosotros os estaréis preguntando por qué estoy haciendo exactamente este vídeo y qué es lo que pretendo con el mismo. Durante estos últimos días no he visto a gente más que quejarse. Nos quejamos de absolutamente cualquier movimiento que haya dentro del mercado cripto. Ya sea que las cosas suben o que las monedas bajan, todo el mundo se está quejándonos de que no hemos comprado lo suficiente cuando estamos subiendo, quejándonos de que en este caso no somos lo suficientemente alcistas y que tendríamos que subir a máximo históricos y mucho más allá, y cuando el mercado cae nos quejamos de que nuestro portfolio está en rojo y que tenemos muchas pérdidas y que el youtuber de turno nos ha dicho que vendamos, no nos ha dicho nada y de repente todo se va a la mierda y tenemos un 90% de pérdida en nuestro portfolio, que yo aún así no lo entiendo porque Bitcoin se encuentra ahora mismo muy cerca de su máximo histórico, pero estoy viendo que muchos no os estáis adaptando a las circunstancias del mercado y eso es muy importante y es un error muy grande lo que están haciendo muchísimas personas. Uno de los principales problemas que tenemos a la hora de operar es que nos invade el FOMO y nos invade el FUD, que son dos emociones muy peligrosas dentro de este mercado y es algo que tenéis que entender y sobre todo debéis tener una estrategia a la hora de comprar, pero sobre todo y más importante, dónde recoger beneficios. Ya sabéis que yo soy una persona que siempre os dice que os recojáis beneficios, más que nada porque al final el mercado llegará a un punto en el que se dé la vuelta y os pillará con muchas criptos invertidos que no vais a poder vender porque ya estará en precios muchos más bajos de los que habéis comprado y en esos momentos la única opción que os queda es holdear la moneda porque obviamente no la vas a vender en pérdidas, sigues teniendo un poco de ilusión sobre que esa moneda puede llegar a subir. A mí personalmente y los ciclos de mercado me han enseñado muchísimo acerca de lo que puede ocurrir dentro del sector de las criptomonedas. Uno de los ejemplos más sencillos os lo voy a enseñar con Polkadot, ya que es una moneda que traemos muchísimo al canal o nos puede llegar a servir con muchas otras monedas, no importa en este caso si se llama Cardano, se llama Ripple o se llama Ethereum. Lo único que debéis entender es fijaros en las gráficas y lo que hace el precio anteriormente y sobre todo esto nos puede ayudar para próximos futuros movimientos. Si nos fijamos en una gráfica semanal veréis que Polkadot llegó a máximos históricos en el año 2021 y posteriormente tuvo un retroceso desde esos máximos históricos. Desde los $50 tuvo un retroceso de casi un 80% y esto lo que demuestra y lo que nos enseña es que en el mercado cripto puede ocurrir cualquier cosa en todo momento. Siempre solemos tener esa mentalidad, o al menos ahora que durante estas últimas semanas hemos tenido un mercado más tranquilo, de que Bitcoin no va a caer por debajo de este nivel, de que Polkadot nunca volverá a caer por debajo de los $8 y tu altcoin favorita nunca volverá a caer a ciertos niveles únicamente porque piensas que de repente todo en el mundo es happy flower, que de repente nunca volveremos a caer porque si tienen que bajar la Fed los tipos de interés, si en este caso pasa esto y si pasa lo otro. Pero en el mercado cripto ya sabéis que puede ocurrir cualquier cosa, al igual que en el mercado de la bolsa tradicional. De repente todo se puede desplomar por un factor tercero, porque de repente hay una guerra o porque incluso, bueno, vamos a decir cualquier ejemplo que en este caso pueda ocasionar a nivel fundamental que el mercado se pueda llegar a desplomar. Por lo tanto, y dicho esto, para mí lo más importante tener en cuenta es que aquí puede ocurrir cualquier cosa. Nunca os acomodéis, nunca operéis en stop loss y siempre guardad liquidez por si acaso el mercado tiene correcciones, cosa que han estado llegando durante las últimas semanas y a mucha gente le ha pillado en dos
formas muy distintas, o bien muy sobrecomprado y no ha tenido liquidez disponible, o bien le han liquidado muchas posiciones en futuros porque o bien no ha tenido una buena gestión del riesgo. Pero ya os digo que he estado viendo comentarios durante mis últimos vídeos en YouTube y veo que algunas personas de repente me dicen: Vlad, ¿qué hago? Tengo muchas pérdidas en esta moneda, con lo cual eso a mí no lo entiendo, no me da a entender mi cabeza en qué precios has comprado para tener en estos momentos pérdidas, cuando mientras Bitcoin ha estado en rango durante los $60.000 aproximadamente y los $70.000, ya hemos estado comentando que las altcoins estaban comenzando una tendencia bajista, con lo cual ya me está dando a pensar que te has enamorado de alguna cripto, que no estás viendo la realidad, y la realidad es que las altcoins actualmente están mucho más débiles que Bitcoin y no has podido actuar en este caso, no has podido tomar una decisión concreta al respecto de ese problema. Y si hay un problema, necesitamos una solución, y en el corto plazo la solución es que las altcoins siguen mal, y hasta que esa situación no cambie, por ahora no nos interesa exponernos demasiado a ese mercado. De repente también veo que mucha gente no tiene un plan. Me dice: no, Vlad, yo es que voy a largo plazo con las altcoins. Bien, vas a largo plazo, pero Bitcoin acaba de tocar máximos históricos y tu altcoin favorita está ahora mismo a un por 10 de tocar máximos históricos. Y de repente no hay ningún tipo de problema, porque no hay problema con que las altcoins no lleguen a máximos históricos, porque ya llegarán en el futuro. El problema es cómo afrontas esa situación, y la situación y sobre todo la emoción que tú tienes en ese momento. Si cuando Bitcoin ha llegado a máximos históricos, en este caso, no tomas la decisión de vender una parte de tus altcoins, una parte de tu portfolio, rotar las monedas más lentas hacia las monedas más fuertes, vas a tener un problema muy grande durante las próximas semanas. Un ejemplo muy sencillo son algunas altcoins, como por ejemplo, podríamos decir, Ethereum, BNB, Solana, Polkadot. Incluso durante estas últimas semanas se han mantenido un poco más bajistas. De hecho, incluso si nos vamos al ejemplo de Solana, veréis que durante estos últimos días e incluso en estos momentos y actualmente se encuentra únicamente a un 5% de diferencia del mínimo que tuvimos durante este último sábado. En cambio, si nos vamos a la moneda de Render, podéis ver que actualmente nos encontramos a un 21% de diferencia respecto al mínimo que tuvimos el sábado, cuando el mercado entero cayó. Si no eres capaz de ver este tipo de diferencias y te pones a comprar Solana en estos precios como un loco, y no eres capaz de ver que ahora mismo está siendo una moneda mucho más bajista que otras en el mercado, durante el corto plazo al menos tu portfolio va a peligrar muchísimo más, y es por ello que necesitas tener un plan a corto, medio y largo plazo. Al igual que cuando Bitcoin tocó máximos, en este caso nos plantamos sobre esta zona y vimos que el precio no podía romper los máximos históricos, y aún así, si rompía, como mucho no iba a poder llegar demasiado lejos. Yo personalmente lo veía en 75.000 y posteriormente en 80.000, pero sabía que las altcoins iban a subir muchísimo menos, porque lo estuvimos viendo durante las últimas semanas, mientras Bitcoin tenía ciertos máximos en este caso. Y sobre todo mientras la dominancia está siguiendo bastante alcista, hasta al menos el 57,5%, como veis en esta gráfica, nosotros nos podríamos ir a cualquier otra moneda, como pueda ser Matic, por ejemplo, y veréis que estaban muy alejadas algunas de las monedas respecto a sus máximos anteriores, como por ejemplo, en este caso, simplemente pues ver alguna de las monedas y que veáis dónde se encontraban el 8 de abril, que es cuando Bitcoin se quedó únicamente a un 1% de tocar máximo histórico de nuevo. Si nos fijamos en algunas de esas altcoins, por ejemplo, en Polygon, el 8 de abril nos encontrábamos en $0,95. Si lo comparamos con el máximo, estaba a un 34% de diferencia de su máximo, en este caso de las últimas semanas, coincidiendo con el máximo histórico de Bitcoin. Eso es importante que lo observemos, porque en el corto plazo las altcoins, si estamos viendo que en primer lugar están siendo bajistas contra el par de Bitcoin y en segundo lugar se están alejando mucho de esos máximos que hemos tenido durante las últimas semanas, muy probablemente si Bitcoin tiene un retroceso a partir de esas zonas, vamos a tener caídas mayores. Segundo, tenemos que entender siempre qué compramos, qué estamos comprando, en qué zonas, y si lo que vamos a comprar tiene muy buena pinta o de lo contrario va a tener en este caso una tendencia más complicada durante las últimas semanas. En este caso estáis viendo a Bitcoin que únicamente se ha mantenido dentro de un rango, con lo cual dentro de un rango es bastante sencillo operar. Por la parte alta del rango tenemos un poco más de cuidado, vamos tomando beneficios parciales, y por la parte baja del rango, en este caso cerca de los $60.000 en Bitcoin, vamos realizando algunas compras.
siempre y cuando, por supuesto, el rango no se rompa. Si se rompe no hay ningún tipo de problema, porque nosotros siempre vamos a operar con un stop loss en el corto plazo, y lo que vamos a hacer en el largo plazo es vender siempre que en Bitcoin al menos intente tocar los máximos históricos, y cuando veamos un retroceso de entre un 5, un 10, un 15%, vamos recomprando de nuevo esas altcoins, porque esto lo que nos va a permitir es tener más cantidad de monedas. Si vosotros queréis ir a largo plazo con las criptos y no queréis meter más dinero en este ecosistema, lo que deberíais estar haciendo es, por supuesto, vender siempre que el precio llega a ciertos niveles importantes de resistencia, y cuando tengamos una reacción, una caída, un 20, un 30, un 40%, por supuesto que no siempre va a ser posible. De hecho, yo os recomiendo que si vais a largo plazo no toquéis demasiado ese portfolio, porque mentalmente os puedes colocar un poco, sobre todo si durante muchas semanas las altcoins no caen, ya nos entran esas dudas de que pueden seguir subiendo, de que se va a ir el tren sin mí. Al final son muchas cosas que nos pueden llegar a afectar a nivel mental, con lo cual yo recomiendo que si vais a largo plazo no hagáis demasiados movimientos en vuestro portfolio. Únicamente si veis que Bitcoin se acerca a máximos históricos, podemos esperar un rechazo de esa zona entre un 5 y un 10%, lo cual significa que en altcoins deberían caer entre un 20 a un 40%, y a partir de esas caídas deberíamos volver a recomprar esas altcoins. Estarías ganando por un lado dinero, pero a nosotros lo que nos importa, entendiendo que hemos venido a este mundillo en el largo plazo, lo que estaríamos haciendo es recomprar más cantidad de monedas. Un ejemplo muy sencillo puede ser la gráfica de Ethereum, que en este caso si la comparamos con la de Bitcoin veréis que ha estado siendo durante las últimas semanas mucho más bajista, a pesar de que también nos haya dado un subidón bastante interesante. Como bien veréis, lleva una subida desde más o menos los 2.200, 2.300 dólares, y el rango la verdad que ha sido bastante elevado. Estamos hablando de que la moneda durante estas últimas semanas se ha hecho prácticamente un por 2. Bien, desde ese por 2 al menos deberíamos estar esperando dentro de todo este rango un descuento de un 50%. Un descuento de un 50% para volver a recomprar. En este caso lo que nosotros hubiésemos hecho es vender Ethereum sobre la zona de los 4.000 dólares aproximadamente, y una vez la moneda ha obtenido algo de descuento dentro de todo este rango, por supuesto volveríamos a recomprar, coincidiendo con el 50% del retroceso de Fibonacci, que en este caso se encontraría sobre la zona de los 3.000 dólares. Lo que habríamos estado haciendo durante este último movimiento es ahorrarnos una caída de un 25%, una recompra sobre esta zona que puede resultar muy interesante pensando en el largo plazo, y a partir de esta zona estaríamos obteniendo un beneficio adicional, teniendo en cuenta que la moneda durante las próximas semanas llegue de nuevo a esos máximos, de un 35% adicional, con lo cual si sumas 35 más 25 estarías obteniendo más de un 50% de profit en monedas de Ethereum, sin contar beneficio neto en dinero, con lo cual esto para todas aquellas personas que vayáis a largo plazo resulta muy interesante, sobre todo si las altcoins se están acercando a niveles de resistencia muy importantes. Algo que a mí me hace mucha gracia, por lo general en este sector, en el mundo cripto, es que hay gente que no tiene ni la menor idea de lo que está pasando en el mercado. La gente no tiene ni idea de lo que está comprando, ni mucho menos tiene idea de ver las gráficas. Hay gente que dice, es que acabo de comprar esta moneda y no hace más que caer, es que esto es un engaño, esto es una estafa, me han engañado, he comprado esta altcoin y lo único que hace es caer. Amigos, ¿qué pensáis que puede hacer una moneda que, si nosotros la vemos en temporalidad semanal, desde los mínimos que hemos tenido a finales de octubre del año pasado, lleva un crecimiento aproximado de un 1600%, es decir, un por 16? ¿Qué pensáis que esa moneda puede hacer en el corto plazo? Pues al menos durante un periodo determinado también va a estar cayendo, porque hay muchísima gente recogiendo beneficios cerca de máximos históricos, y aquí es cuando entra también ese plan que vosotros deberíais estar siguiendo cerca de all time high en Bitcoin. Deberíamos estar recogiendo beneficios de algunas de las monedas para esperar algunos retrocesos y posteriormente volver a entrar dentro de algunos proyectos interesantes. Para mí, por ejemplo, si únicamente nos fijásemos en la gráfica de Fetch, una vez Fetch vuelva a intentar tocar estos máximos que tuvimos en marzo y posteriormente a finales de noviembre del año 2021, va a ser una oportunidad única para entrar, pero siempre y cuando estés entrando antes de tiempo, debes esperar, ser paciente y comerte algo de caída. Debes entender que no siempre vas a tener el mejor precio de entrada, no
siempre vas a clavar los puntos de entrada, no siempre vas a comprar y a partir de tu compra el precio se va a ir directamente al take profit. Muchas veces debes aprender a estar en pérdidas, debes aprender a que, pues al menos yo creo que es un buen proyecto, esto en el futuro subirá, pero al menos durante unas semanillas me voy a mantener en pérdidas. Pero lo importante y lo interesante sería tener siempre una estrategia de DCA, aunque a mí personalmente ya sabéis que no me gustan demasiado. Y otra cosa muy importante, debéis estar dispuestos siempre a comprar cuando nadie quiere comprar. Siempre hago la misma recomendación y para mí es la más importante. Únicamente os tenéis que ir a CoinMarketCap y mirar en dónde nos encontramos en cuanto a miedo y codicia dentro del mercado. Si el punto actual es este verde, deberías tener un poco de precaución con tus inversiones, con tus compras o con lo que tengas en esos momentos, poner un stop loss, un trailing stop loss, algo que si el mercado tiene un pequeño descuento te saque para poder comprar mucho más barato, y siempre y cuando estemos en esta zona naranja y en esta zona roja deberíais estar comprando. Esto por supuesto que no es ninguna recomendación ni nada por el estilo, pero siempre ocurre lo mismo. La gente solo quiere comprar cuando el mercado está en verde porque en ese momento tenemos una pequeña emoción dentro de nuestro cuerpo que es el FOMO. Debéis evitar ese tipo de emociones cuando el mercado está en verde o vosotros ya tenéis que estar dentro del movimiento desde hace muchísimo rato. Tenéis que intentar ver los movimientos antes de que se den, antes de que te lo diga tu youtuber favorito o antes de que ya se hable en todos los medios. Además os recuerdo que siempre el mercado va a hacer lo mismo, es exactamente cómo funciona. Cuando el mercado se encuentre en máximos históricos, todos serán noticias positivas, que si el halving de Bitcoin, que si llegaremos a máximos mayores, que si de repente se aprueban los ETFs de Bitcoin o cualquier patraña que se les ocurra. Cuando el mercado esté en mínimos, entonces todas las noticias serán negativas. Se prohibirá Bitcoin en China, saldrá una noticia de la India, prohibirán Binance, de repente meten a la cárcel al CEO de Binance y cosas de este estilo. Al final siempre nos van a manipular de la forma que sea, pero vosotros tenéis que tener un plan, una estrategia y a partir de esas ideas todo veréis que os funciona muchísimo mejor. Os recuerdo que Bitcoin está dentro de un rango comprendido actualmente entre los $60.000 y los $73.000, con lo cual operar en estos momentos es bastante simple. Siempre y cuando estemos por la parte baja del rango, comprad, siempre y cuando estemos arriba, vended. No necesitáis ningún consejo más, ni necesitáis que os diga a qué punto comprar esta altcoin o a qué punto comprar esta otra altcoin, porque va a depender muchísimo, sobre todo en Bitcoin. Si nos fijamos en Solana, actualmente del mínimo anterior está únicamente a un 5% de distancia. Si nos fijamos en cambio en Cardano, veréis que en un gráfico de 4 horas se encuentra actualmente en comparación con su mínimo anterior a un 10%, y es por ello que os digo que cada altcoin actualmente está siendo independiente de la otra, con lo cual no hay realmente mucha relación en estos momentos entre la gran mayoría de las altcoins. Por eso algunos puntos de compra no os van a servir. Lo único que debéis hacer es fijaros en la gráfica de Bitcoin y tenemos dos zonas clave para recomprar en el corto plazo: los $60.000 como un primer nivel y los $54.000 como una segunda zona. Y mirad por ejemplo lo que ocurrió el último día con el tema de la guerra de Irán e Israel. Yo ni mucho menos voy a entrar en detalles, en el conflicto y demás, pero Bitcoin cayó hasta los $60.000, hasta los $60.700 para ser más exactos, y rebotó hasta los $66.000, con lo cual ya veis que en este caso cuando hay que comprar es cuando realmente hay miedo en el mercado, cuando todo el mundo dice hey, cuidado, vamos a vender nuestras altcoins porque se viene una tercera guerra mundial. En ese momento tienes que estar tú ahí preparado con el botón de compra. Así que chicos, espero que os hayan ayudado muchísimo estos consejos. Pensad siempre a largo plazo todo tiende a subir. Si no, mirad el histórico de las gráficas, mirad la bolsa tradicional y veréis como finalmente todo merecerá la pena.